Ok, bueno, obviamente la parte de mecánica de fluidos, ustedes ya la vieron. La parte de estática. Iniciaríamos aquí con la parte de dinámica de fluidos. Bueno, en la parte de dinámica de fluidos, vamos a ver cuál es la definición de, de lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. Básicamente nosotros vamos a trabajar únicamente con flujos laminares. La característica del flujo laminar es que cada partícula, permítame un momentito por favor. Como les decía, una de las características del flujo laminar es que cada partícula de fluido va a seguir una trayectoria eh, igual. O sea, vamos a tener, como lo pueden ver aquí, vamos a tener una trayectoria y todas las partículas de fluido van a ir a través de esta trayectoria. Y vamos a ver ahora alguna de las características que definen el flujo laminar. Contrario al flujo turbulento, vean que en el flujo turbulento va a tener, yo no puedo determinar qué va a ser una partícula de fluido. En el flujo laminar sí puedo determinar qué va a ser cada partícula de un fluido. Vale que nosotros vamos a trabajar básicamente con fluidos que son laminares. ¿Cuáles son las características del fluido ideal? Regáleme un segundito. Bueno, una característica del fluido ideal es que el fluido es no viscoso. La viscosidad en un fluido puede ser equivalente a la fricción. Entonces, si yo tengo aquí las capas de fluido y casi no hay fricción entre una capa y la otra, vamos a decir que el fluido es no viscoso. El agua es un fluido no viscoso. ¿Qué es un fluido viscoso? Es el aceite, es la miel. Entonces, cuando hay mucha fricción, una lámina se desliza muy lentamente por encima de la otra. Y entonces decimos que el fluido es viscoso. Pues un fluido ideal tiene que ser no viscoso. O sea, tiene que ser como el agua. Entonces no vamos a trabajar con fluidos que sean viscosos.
El flujo es laminar. Laminar tiene que ver con la diapositiva que yo les había enseñado anteriormente. El dibujo de la izquierda, tenemos que es un flujo laminar, como que el flujo se desliza, va en capitas, va en capitas. O láminas, que se llaman algunas veces. El fluido también tiene que ser incompresible. Cuidado porque hay gente que dice que son incomprensibles. No, no, sí se comprenden, pero no se comprimen. Generalmente los fluidos, dentro de los fluidos están los gases y los líquidos. Los gases se pueden comprimir con mucha facilidad, pero los líquidos no se comprimen. Y si estamos trabajando con un fluido ideal, vamos a decir que ese fluido es incompresible. Y otra de las características muy importantes, que eso se los voy a hacer con un dibujo, es que el flujo es irrotacional. Pues vamos a suponer que tenemos aquí un fluido. Y en ese fluido vamos a poner algo que se conoce como una rueda de paletas. Con esa rueda de paletas pueden pasar dos cosas. Yo la puedo poner en el fluido y la paleta podría comenzar a rotar. O la puedo poner en el fluido y la paleta, esa rueda paleta simple y sencillamente se empieza a desplazar con el fluido. Si la rueda de paletas se empieza simple y sencillamente a desplazar con el fluido y no rota, vamos a decir que el fluido es irrotacional. Si esa rueda de paletas la colocamos en el fluido y la rueda de paletas empieza a rotar, entonces vamos a decir que el fluido es rotacional. Y entonces ahora, para comprender un poquito más claro qué es lo que significa eso, yo les quiero preguntar, ¿cuál tendría que ser la característica de ese fluido, ya sea para que la rueda rote o para que la rueda no rote? ¿Qué tiene que pasar ahí para que si yo pongo la rueda rote, o lo podemos ver de la otra manera? ¿Qué pasa ahí si yo pongo el fluido, la rueda de paletas y entonces la rueda no rota? ¿O qué pasa si la pongo y la rueda rota? Si rota es porque hay algún tipo de fuerza. Eh, sí, sí, anda, falta algo más todavía. Profe, no es como que si no rota es porque es uniforme o así. ¿Qué es uniforme? De como que no sé si es un tubo en el que se está pasando viento, por ejemplo, que digamos a lo alto y ancho del tubo esté pasando el aire con la misma fuerza. ¿Será con la misma fuerza o será otra cosa que no es fuerza? Tiene que ver Profe, algo con que hayan partículas dentro del fluido. No, Profe, profe, no sí. es una velocidad angular, mm, algo así. Casi, quitemos la Pase con la palabra misma velocidad, digamos. que pase con la misma velocidad, es correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo hago un corte aquí, a lo largo de esa línea, el fluido tiene que tener la misma velocidad. Si hay diferencia, por ejemplo, si la velocidad del fluido es más rápida arriba que abajo, entonces la paleta va a empezar a rotar. O si por el contrario, la velocidad es más baja, más alta abajo que arriba, entonces va a empezar a rotar en la otra dirección. Entonces, un fluido irrotacional es un fluido en el cual la velocidad de las partículas en un determinado punto, o sea, si yo vengo aquí
y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, la velocidad de las partículas tiene que ser exactamente la misma. Entonces, ya vimos qué significa un flujo birrotacional, pero logramos determinar qué es conceptualmente lo que es un fluido birrotacional. Entonces, básicamente, un fluido en el cual a lo largo de una sección transversal del fluido, la velocidad tiene que ser exactamente la misma. Puede ser que el fluido aquí tenga una velocidad y aquí tenga otra diferente. Pero aquí toda la velocidad va a ser igual. Aquí la velocidad va a ser la misma. Aquí la velocidad va a ser la misma. Aquí la velocidad va a ser la misma. Entonces eso haría que la rueda de paletas no rote. Entonces ese es el concepto del fluido irrotacional. Y recuerden que vamos a estar trabajando única y exclusivamente con fluidos ideales, o sea, no viscosos, laminares, incompresibles e irrotacionales. Esto que está aquí se llaman líneas de corriente. Y lo que nos dice este recuadro es que la velocidad de una partícula en una línea de corriente siempre va a ser tangente a la línea de flujo. Eso es uno de los conceptos que tenemos. Esto de aquí podría ser un tubo, por ejemplo, un tubo que se va ensanchando. Podría ser un tubo que tenga una boca más pequeña aquí y que tenga una boca más grande aquí. Y lo que sí sabemos es que en cada punto la velocidad tiene que ser tangente a la línea de flujo. Esto es una línea de flujo. Ok. Entonces, vamos a continuar. Esta de acá es la ecuación de continuidad. Hay básicamente dos ecuaciones muy importantes. Parece mentira, pero básicamente son solo dos. Hay dos ecuaciones muy importantes en la parte de dinámica de fluidos. Una de esas ecuaciones se llama la ecuación de continuidad y la otra se llama la ecuación de Bernoulli. La ecuación de continuidad tiene que ver con el hecho de lo que entra por un tubo tiene que ser exactamente igual a lo que sale. Si no hay fuentes o no hay sumideros, o sea, si yo tengo una manguera que tiene un hueco, entonces obviamente lo que entra por un lado de la manguera no es lo mismo que lo que sale por el otro lado de la manguera. Va a salir menos. O en un río, si yo tengo un afluente, por supuesto que lo que entra y lo que sale no va a ser la misma, porque entonces tendría una fuente. El afluente sirve como una fuente de fluido, entonces lo que entra antes del afluente y lo que sale después del afluente no es lo mismo. O si tengo una manguera con un hueco, lo que entra por un lado no es lo mismo que lo que sale por el otro lado, justamente porque tengo un sumidero. Pero en el caso de que yo no tenga ni fuentes ni sumideros, entonces lo que entra por un lado, en este caso, lo que entra por aquí, el fluido que entra por aquí, tiene que ser exactamente igual al fluido que sale por acá. Entonces, esto se hace con un análisis de masa, densidad por área, área por delta X del volumen. La masa es la densidad por el volumen. Área por delta X es el volumen. Y también lo puedo poner el delta X como velocidad por tiempo, porque la velocidad ya vimos que por lo menos en un punto específico o en un diferencial se mantiene constante.
Esta es la masa 1 y la masa 2 va a ser la densidad por el área 2 por el delta X, o sea, la densidad por el área 2 por la velocidad 2 por el delta T. Si igualamos la masa 1 con la masa 2, como estamos diciendo que el fluido es incompresible, entonces la densidad no debe cambiar. Por lo tanto, la densidad aquí y la densidad acá va a ser exactamente la misma. Se cancelan, el delta T va a ser el mismo y únicamente me queda que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esta es la ecuación de continuidad y la ecuación de continuidad se cumple en cualquier punto del tubo de flujo. No solamente como está aquí en el dibujo, que es un extremo y el otro extremo, sino que la ecuación de continuidad se cumple aquí, se cumple aquí, se cumple aquí, se cumple aquí y se cumple en todo lado. Entonces, vean que aquí hay una relación muy importante entre la velocidad a la que sale el fluido con respecto al área a la que sale, el área por la que sale el fluido. Y entonces les pongo un ejemplo muy sencillo que yo creo que aquí después de esto viene un dibujo. Ustedes están regando el jardín, ¿ok? Y entonces no quieren ir hasta el otro extremo del jardín, sino que quieren regar todo el jardín desde donde ustedes están. O por lo menos tratar de llegar lo más lejos posible. Tienen la manguera ahí por la que está saliendo agua. ¿Qué hacen? Para que el agua llegue más lejos. Hace uno la inclinación. Se inclina la manguera ahí para alcanzar cierto ángulo y empieza a irse más lejos. Ok. Le pone el dedo en el extremo le Ah, pone el dedo en el también. extremo de la manguera. Son las dos cosas. Recordemos que el ángulo de 45 grados me permite a mí tener el mayor alcance posible. Pero si yo logro una reducción en el área, por la ecuación de continuidad, al reducir el área, voy a aumentar la velocidad. Entonces, no solamente al ponerlo a 45 grados voy a tener el máximo alcance, sino que al reducir el área, yo voy a aumentar la velocidad. Y entre más logre reducir el área, entre más pequeñito sea el hueco por el cual está saliendo el agua, más voy a aumentar la velocidad. Este es justamente el ejemplo que yo les estaba diciendo. Entonces, pongo el dedo por la ecuación de continuidad, la cantidad de agua que tiene que salir es la misma, pero si disminuyo el área, la velocidad tiene que aumentar. Y obviamente si la velocidad aumenta, además de que yo lo tengo a 45 grados, pues eso va a hacer que logre llegar más lejos. Y a propósito de 45 grados, yo espero que hayan, ahora que pasaron las Olimpiadas, espero que hayan sido curiosos, por ejemplo, con el lanzamiento de jabalina, con el lanzamiento de bala, con el lanzamiento de disco, con el lanzamiento de martillo, cómo los atletas entrenan toda su vida para tratar no solo de lanzarlo con la mayor fuerza posible, sino que el ángulo con el que ellos lanzan esté lo más cercano posible a 45 grados. Entonces, cuando se logra la combinación de esos dos factores, lanzo muy duro y lanzo a 45, las posibilidades de que yo obtenga una medalla son altas. Entonces, quienes se llevan las medallas, algunas veces se las llevan por pequeñas diferencias, porque tienen una técnica muy buena, porque han logrado que casi todos sus lanzamientos, además de ser con mucha fuerza y mucha técnica, sean en ángulos de 45 grados. Si no fueron lo suficientemente curiosos, nos quedan las Olimpiadas de Francia para que los vean dentro de 3 años. Bueno, la otra ecuación que vamos a ver hoy es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli
básicamente, aquí no es tan extremadamente importante cómo sale la ecuación, pero básicamente la ecuación sale cuando hacemos la conservación de la cantidad de energía cinética y potencial cuando un fluido se va desplazando a través de un tubo. Entonces, por eso es que se hacen cálculos a partir del trabajo. Entonces, el trabajo se dice que es F1 por delta X1, la fuerza es presión por área por delta X y queda P1 por V. El trabajo 2, que es aquí arriba, es P2 a 2 delta X menos P2 por V. Y el trabajo es P1 menos P2 por V. Y entonces se plantea la ecuación de conservación de la cantidad de energía cinética, porque las velocidades cambian. Ya vimos, por ejemplo, en este caso, si el tubo se ensancha, la velocidad definitivamente, por la ecuación de continuidad, la velocidad tiene que cambiar. Entonces, al haber cambio de energía, hay un cambio, perdón, al haber cambio de velocidad, tiene que haber un cambio en la energía cinética. También se hace algo exactamente parecido para el cambio de la energía potencial gravitacional. Claro, si el fluido sube de un punto al otro, entonces hay cambio en la energía potencial gravitacional. Y se hace un análisis similar al que se hizo con respecto a la energía cinética, y entonces queda que el cambio de energía potencial gravitacional es mg y2 menos mg y1, donde y1 y y2 son las diferentes alturas que yo tengo. Y eso es igual a menos P1, P2 por V, cuando, vean que aquí ya estamos sumando los dos casos, el cambio en la energía cinética y el cambio en la energía potencial. Y esto es igual a la diferencia de presión. Entonces, cuando se unen las dos ecuaciones, el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial, lo que se obtiene es la ecuación de Bernoulli. Que la ecuación de Bernoulli me dice que P1 más un medio de la densidad por la velocidad de 1 al cuadrado, más la densidad por GY1 es Profe, igual. ¿Sí? ¿me escucha bien? Sí. Sí. Profe, una consulta. Es que, bueno, a mí me gusta estar haciendo apuntes. Ya en la fórmula general, ¿no le falta un elevado al cuadrado en la velocidad 2? Eh, sí, sí, tiene razón. Aquí hace falta un cuadrado. Ya se lo ponemos. No va a quedar muy bien porque con este lápiz no me queda muy bien. Ahí. Ese es. Sí, profe, ese mismo. Bueno, Gracias. con mucho gusto. Entonces, al unir la conservación de la energía cinética con con la conservación de la energía gravitacional, lo que nos queda es efectivamente la ecuación de Bernoulli, que es esta que está aquí. Si yo tuviera un tubo que es horizontal, entonces Y1 y Y2 son iguales y esto se cancelaría. Si yo tuviera un tubo que además de ser horizontal no cambia en su diámetro, esto y esto se cancelaría. Y entonces la ecuación de Bernoulli simple y sencillamente me diría que P1 es igual a P2, lo cual como que no tiene mucho sentido que trabajemos con tubos horizontales que sean del mismo diámetro. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué la ecuación de Bernoulli? Entonces, algunas veces podríamos trabajar con tubos que son que tienen una diferencia de altura, pero que tienen el mismo diámetro.
Algunas veces podríamos trabajar con tubos horizontales también que tienen diferentes diámetros, o podríamos trabajar los dos casos, tubos que además de tener una diferencia de altura, tienen una diferencia de diámetro. Y entonces ahí es donde es necesario aplicar la ecuación de Bernoulli. Algunas veces la ecuación de continuidad a mí me sirve para ponerla dentro de la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, si yo tuviera una de las velocidades y la otra no, y tengo las áreas, pues podría perfectamente utilizar la ecuación de continuidad para sustituir en la ecuación de Bernoulli y entonces así poder obtener lo que se me está pidiendo. Generalmente se pone que P más un medio de rho v cuadrado más rho y es igual a constante. O sea, esto se cumple en cualquier punto del tubo también, no solamente aquí, sino que puede ser 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 aquí. En cualquier punto se va a cumplir que la presión más un medio de rho v2 cuadrado más rho y es igual a una constante. Si los fluidos están en reposo, o sea, si no hay movimiento, no hay diferencias de velocidad, entonces me quedaría que la diferencia de presiones única y exclusivamente se debe a la diferencia de alturas. Y vea que la diferencia de alturas, lo que me queda es rho GH, que es lo mismo que teníamos en estática de fluidos, que no tenemos, si no hay velocidades, si los fluidos están en reposo, entonces me queda que la diferencia de presiones se da únicamente o es únicamente dada por la diferencia de alturas. Entonces vean que dentro de la ecuación de Bernoulli está la ecuación de la estática de los fluidos, no solamente para los fluidos en movimiento, sino que tenemos esta en este caso para los fluidos que están en reposo. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Posiblemente el jueves vamos a trabajar con esto. Esto que está aquí se llama un tubo de Venturi. Y entonces, como hay un estrechamiento, las presiones tienen que cambiar. Y entonces, vean ustedes que en los estrechamientos la velocidad aumenta, pero la presión disminuye. Esto pasa algunas veces en las personas que tienen las arterias obstruidas, que la sangre no circula igual por todo lado, sino cuando hay estrechamientos, la velocidad de la sangre tiende a aumentar. Entonces ese es un tubo de Venturi. Este es un tanque de Torricelli que, bueno, que tiene que ver con la ley de Torricelli. Se las voy a explicar conceptualmente de una vez, aunque el jueves cuando hagamos problemas lo vamos a ver. La ley de Torricelli lo que dice es que cuando, o sea, yo puedo aplicarle la ecuación de Bernoulli a esto. P1 más un medio rho V1 cuadrado más rho Y2, o sea, la presión aquí, ecuación de Bernoulli aquí, ecuación de Bernoulli aquí es igual a P sub 0 más un medio de rho V2 cuadrado más rho Y2. La ley de Torricelli lo que dice es que cuando esta área por la que sale el fluido es muy pequeña comparada con esta área, o por el contrario, cuando esta área es muy grande comparada con esta, prácticamente se puede decir que aquí la velocidad a la que baja esto es despreciable y se puede eliminar de la ecuación de Bernoulli.
Y eso hace que nos quede que el agua caiga aquí como si fuera caída libre de esta altura. Posiblemente el jueves vamos a resolver un problema que tenga que ver con eso. Bueno, la parte de fluidos viscosos no lo vamos a ver. Déjenme ver si hay algo. Ah, bueno, aquí hay un ejemplo muy importante de una aplicación de la dinámica de fluidos. Y esto también inclusive lo que pasa en los aviones lo podemos ver con una hoja de una manera muy sencilla y ahorita se los voy a demostrar. Las alas de los aviones están construidas de tal manera que la velocidad del aire sea más rápida por arriba que por abajo. Entonces, al ser la velocidad más rápida por arriba que por abajo, se produce una diferencia de presión y la presión es más baja, más alta abajo que arriba. Entonces, presión, fuerza por unidad de área, entonces va a ser que haya una fuerza ascendente debido a la diferencia de presiones o a la diferencia de empujes. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo, de una manera muy sencilla, yo tengo esta hoja aquí. Bueno, yo no sé si se está viendo bien a pesar de que tengo un fondo virtual, si no lo quito. Sí, 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 se ve la hoja. Si lo que yo les acabo de decir es cierto, si yo soplo por encima de esta hoja, se debe levantar. ¿Ven cómo se levanta? Ahí lo pueden hacer ustedes en su casa. Tomo la hoja, soplo, la hoja se levanta. Es exactamente lo mismo que pasa en un ala de avión. El aire pasa más rápido por arriba que por abajo y entonces se produce un empuje ascendente. Entonces, cuando se suban en un avión, gracias a Bernoulli, que hay sustentación, gracias a la ley de Bernoulli es que hay sustentación. Otra de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, bueno, aquí tenemos el caso de una bola de golf. ¿Para qué creen ustedes que la bola de golf está llena de mini huequitos? No sé, para ayudar a que fluya en el aire. O sea, para que vaya mejor. Para que vaya mejor, sí. Ese montón de huequitos que hay en esa bola, lo que hacen es que la capa, lo que se llama la capa límite superficial, todos los objetos tienen una capa de aire adheridos a ella. Y entonces, ese montón de huequitos lo que hace es que la capa límite superficial que se adhiere a la bola de golf sea menor. En el golf hay golpes que se dan de muy larga distancia y entonces es necesario que la bola mantenga la trayectoria lo más fiel posible a lo que quiso el golfista. Si la bola empezara a rotar y no tuviera esos huequitos, entonces va a hacer curvas a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Esos huequitos lo que hacen es que la bola, a pesar de golf, a pesar de que pueda ir rotando en el aire, no produzca esas curvas que algunas veces se producen, que para nosotros es más común el fútbol, que algunas veces se producen en el fútbol. O aquellos que les gusta el béisbol, los buenos lanzadores tienen un gran manejo de la rotación que le dan a una bola, si se la dan así, si se la dan así, si se la dan para acá o si se la dan para allá. Y eso es lo que hace que las bolas de béisbol o las bolas de fútbol produzcan esas curvas. Vamos a ver si hay por aquí una bola bueno, dejemos este dibujo acá. Entonces,
Yo siempre me he preguntado, y me lo sigo preguntando desde hace muchos años, si a los futbolistas profesionales les explicarán que producir una curva en una bola de fútbol depende de la dirección en la que sopla el viento, que no es lo mismo si el viento sopla hacia adelante o si el viento, o sea, si el viento me sopla de frente, que si el viento me sopla de espaldas. Entonces, algunas veces uno ve, conste que yo no soy muy adepto al fútbol, no me gusta el fútbol, prefiero otros deportes. A veces uno ve que un futbolista patea, el marco está aquí y la bola se va para el otro lado. Posiblemente, si él le hubiera dado el efecto en la dirección contraria, la bola sí se hubiera ido para el marco. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo la bola, ¿ok? Entonces, si el aire viene de frente y si yo le doy el efecto en esta dirección, entonces el aire que pasa por aquí va a soplar más rápido. Y entonces, donde el aire sopla más rápido, se produce una diferencia de presión y la bola se va a mover en esta dirección. Pero si ahora el viento me sopla de espaldas y yo le doy exactamente el mismo efecto a la bola, ya la bola no se va a ir para allá, sino que la bola se va a ir para allá. Porque entonces, donde va a soplar el aire más rápido va a ser por este lado de la bola y entonces le doy la rotación por este lado. Entonces, además de que el viento sopla por acá y le doy el efecto para este lado, hay mayor velocidad en esta dirección, se produce una diferencia de presión y la bola se va para la otra dirección. Entonces, eso yo siempre me he preguntado si los futbolistas sabrán que el efecto que se le da a la bola tiene que ver o está directamente relacionado con si el aire me viene de frente o si el aire me viene de atrás o si me viene de costado. Esos efectos son muy visibles en los grandes lanzadores de béisbol, que ellos pueden producir curvas hacia abajo, curvas para arriba, curvas a la derecha, curvas a la izquierda, y hacer que una bola cuando va a llegar a la zona de bateo se clave y que entonces el bateador le dé al aire. Todo eso depende de los efectos que se le pongan y esas bolitas no tienen los huequitos como tienen los huequitos la bola de golf, porque ahí sí me interesa que el efecto produzca que la bola se vaya en diferentes direcciones. Bueno, eso era lo que yo les tenía a ustedes el día de hoy. Si hay alguna pregunta